Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los mayores: no matarás, y quien mate merece juicio. Pero yo os digo aún más: quien se encoleriza con su hermano merecerá juicio, y el que le llame raca merecerá juicio del Sanedrín. Quien le llame fatuo merece la gehenna del fuego. Así pues, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y después volverás a presentar tu ofrenda. Pueden tomar asiento unos instantes. Algunos pequeños avisos para esta semana. Estamos con los padres preparando la realización de un almuerzo y de un bingo para el domingo 25 de agosto para reparar la terraza del priorato que está sufriendo bastante la pobrecita. Les pedimos sobre todo colaborar con premios o con alimentos, cuanto antes mejor, así ya la organización se va cerrando, se va ajustando, para el mismo bingo, digamos, y para el mismo almuerzo. Se pide por favor entregarlos a aquellos que quieran colaborar a los padres o en la librería directamente. Por favor, sí pedimos que antes de colaborar, si pueden consultar, así entre todos nos ponemos de acuerdo para dividir un poco las tareas. Aquellos que quieran colaborar, pues ahí organizamos un poquito. Sobre todo o en la librería directamente o con el padre Bernardo, que es un poquito el que más sabe de esto. Desde ya agradecemos su generosa colaboración, como siempre. Otro aviso, pedimos oraciones, especialmente por el retiro de mujeres, que está por comenzar mañana, lunes, hasta el sábado. Siempre el retiro es una ocasión de muchas gracias, y los que no los hayan hecho, les aconsejo hacerlos, al menos un retiro en su vida. Es algo que hay que hacer. Pero pedimos sobre todo oraciones, que las gracias vienen por parte de las oraciones. A todos aquellos que lo vayan a hacer, se recuerda por ahí en el boletín que hace falta llevar otra cobija para aquellos que sean friolentos y toalla, que eso sí no va a haber. Bueno, en la librería Santo Tomás, aquí podrán encontrar un catálogo de libros para pedir. Pueden inscribirse y pedir lo que quieran, solo con la pequeña adelanto para asegurarnos que el libro que se pide después se va a recibir, ¿no es cierto? Los pedidos se harán durante toda esta semana. Después de eso, pues ya quedará para el próximo pedido que se haga. Y un aviso de catecismo: el sábado 27, es decir, no este sábado, sino el siguiente, dentro de 15 días, habrá examen oral recuperatorio para aquellos niños de catecismo o niñas de catecismo que hayan rendido mal o un poquito abajo de lo que se pedía. Y un pequeño aviso que me di cuenta ahora, solo para aclarar, siempre hay detalles que uno tiene que ir aclarando de la liturgia, y es bueno, siempre se aprende algo nuevo. Yo mismo he aprendido muchas cosas últimamente. Cuando se canta el Evangelio en la misa cantada, no se responde de hecho en voz alta. Lo único que responde es el maestro de ceremonia y los acólitos, o el Evangelio o la epístola, el Deo Gracias o el Laustio Christi, solamente lo responde el acólito. Justamente así como las oraciones al pie del altar las responden solo los acólitos mientras el resto canta, así esas oraciones también las responde normalmente solo el acólito y el resto de la gente se queda en silencio. Digo, un detallito nomás ahí para ir ajustando y también ir aprendiendo alguna cosita. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando estaba meditando qué les podía dar en este sermón que les sirviera, pues se me ocurrió contarles una pequeña historia que encontré por ahí. Una historia muy bonita y de mucho provecho. La voy a contar en primera persona para hacerla más fácil de entender, pero no crean que me haya ocurrido a mí. Y dice así: estaba yo meditando sobre la puerta del cielo, pensando si tendría o no tendría cerradura, si hubiera llave que abriera esa puerta, cuando decidí asomarme en la imaginación y acercarme a esa puerta. Y cuando me aproximé y vi
¿Cuál no fue mi sorpresa al descubrir que la puerta del cielo no tenía una cerradura, sino 3? Y estaba yo asombrado y mirando y pensando cuando me acerqué y un nuevo descubrimiento llamó mi atención. Era que los 3 ojos de la cerradura, los 3 lugares donde estaba reservado para poner las llaves, eran los 3 iguales. Y los 3 tenían forma de cruz, de pequeña crucecita. Estaba yo meditando, ¿dónde podría yo encontrar esas 3 llaves que abrieran la puerta del cielo? O si por ventura fuera una sola que abriera esas 3 cerraduras, cuando oí un ruido, un sonido, como un batir de alas, y unas plumas me rozaron ligeramente. Me di vuelta sobresaltado, pues creí estar solo, y me encontré frente a frente con mi ángel de la guarda. Alto y bello, bondadoso, sí, pero serio. Un fulgor desprendía todo su porte que infundía temor. Debo confesar que aunque siempre fui muy devoto de mi ángel de la guarda, me asusté. Y me habló y me dijo: ¿quieres conocer el misterio de estas 3 llaves que abren el cielo? Yo estaba tan paralizado de miedo ante la majestad de su rostro que ni siquiera me animó a responder la bondad de su mirada y de sus palabras. No temas, ven, y me tomó del brazo para llevarme. Y el contacto, al sentir su contacto, si es que fue verdadero contacto, no lo sé, Dios lo sabe, me animé, y mi ángel creo que se dio cuenta. Y mientras me estaba así llevando a vuelo de ángel, ante mis ojos se presentó de golpe y de repente una imagen del todo para mí nueva que yo sentí completamente familiar. Yo supe al punto de qué se trataba. Vi a un hombre maduro, entrado en años, pero todavía fuerte y vigoroso, de buen aspecto, sonriente, que estaba trabajando. Estaba en su taller, una carpintería, construyendo algo que parecía así como una puerta. Medía con precisión, serruchaba con vigor y delicadeza. Se notaba que trataba de hacerlo lo mejor que podía. Y aparente contradicción de la escena, me llamó poderosamente la atención ver que aunque estaba completamente absorto en su trabajo y absorbido por ese trabajo, pues se notaba de lejos que ese hombre vivía en la presencia de Dios. Como habrán adivinado, tal vez como yo, ese hombre era San José, que estaba en su taller trabajando por amor a Dios lo mejor que podía. Y ahí mi ángel me dijo: esta es la primera llave del cielo, la llave, la cruz del deber de Estado bien cumplido. Y yo me quedé pensando, ¿cuál de las dos cosas sería la que abría el cielo? Si que ese hombre estaba, como parecía, rezando todo el tiempo, o el hecho de trabajar totalmente enfrascado y lo mejor que podía en ese deber suyo, en ese deber de Estado. Y el ángel se me anticipó y me aclaró mis dudas. Me dijo: lo que constituye propiamente la llave del cielo es el cumplimiento lo mejor que puede de su deber de Estado. Es ese meterse lo mejor que puede en su trabajo, por amor a Dios, por supuesto, que el trabajo sin Cristo nos salva. Y yo pregunté, como contrariado, ¿y no hace falta rezar mientras trabaja? No. Si intentara rezar mientras trabaja, no trabajaría tan bien. Y su obligación es trabajar bien. Eso es lo que Dios le pide. Él reza antes y después de trabajar. Y con eso, todo su trabajo queda ofrecido a Dios y todo su trabajo se transforma en oración.
Yo pensé, rezando antes y después, todo el trabajo se transforma en oración. Entonces no hace falta rezar mientras uno trabaja. No. Y no solo los trabajos se transforman en oración, sino que cualquier cosa que hagamos como deber, pues si rezamos antes y después, y rezar conviene antes y después de nuestro día. Rezar a la mañana y rezar a la noche. Y ofrecer el día completo. Entonces el día completo se transformaría en oración. Sí. Cada tanto hay que renovar la intención. Pero sí. Yo me quedé pensando, qué método tan fácil de hacer oración. Estaba pensando en esto cuando mi ángel me arrastró más lejos. Cambió la visión, ya no estaba frente a ese hombre que trabajaba con alegría, sino que me encontré frente a dos mujeres muy distintas una de la otra y sin embargo con algo en común. Lo que tenían en común era la alegría. Una alegría no a carcajadas, una alegría pacífica que casi se confunde con la bondad. Alegría muy típica en las madres. Una de ellas tenía apenas unas 15 primaveras. Estaba trabajando y tenía las mejillas encendidas por el calor del trabajo. Estaba haciendo los quehaceres básicos y sencillos del hogar. La otra, aunque se veía una mujer madura y entrada en años, estaba a las claras y desde lejos se veía que estaba embarazada, estaba esperando un hijo. Bastante avanzada, como de unos 6 meses. Con la visión anterior, desde el primer momento supe que estaba frente a Santa Isabel y a la Virgen Santísima. Y esa visión me llenó de alegría y de consuelo y desearía haberme quedado mirando eternamente eso en el cielo. Y mi ángel me interrumpió o comentó esa meditación mía y me dijo, aprende de la Santísima Virgen cómo has de ganarte el cielo. ¿Por la alegría? Pregunté. También. Pero sobre todo por la caridad. La Virgen vino aquí, sí, a comunicarle el Espíritu Santo, el Espíritu de profecía a Santa Isabel. Vino también a santificar en el vientre de su madre a San Juan Bautista, sí, pero ella no pensaba, no sabía que iba a realizar eso cuando vino. Ella vino para realizar las tareas más humildes de la casa, porque sabía que Isabel no podía realizarlas. Ella vino por amor al prójimo. Ella que podría haber pensado, yo soy la madre de Dios, a mí me tienen que servir, no estoy para servir. Ella fue la primera en levantarse a servir a su prima, ya mayor, que lo necesitaba. Aprende de la Madre de Dios, cuál sea la segunda llave del cielo, la caridad con el prójimo. ¿Y hace falta hacer mucho por el prójimo? No, es bueno hacer mucho por el prójimo, pero lo principal que debes hacer es soportar con paciencia los defectos del prójimo. Soportar con paciencia los defectos del prójimo. Yo pensaba, por un lado que era fácil y por otro que era difícil. Porque es cierto que los defectos del prójimo no siempre son muy grandes, pero es mucho tiempo el que uno tiene que soportarlos. Pero me preparaba para enfrentarlos con valor. Estaba decidido, pues, a conseguir mi segunda llave del cielo, con tal de quedarme viendo esa imagen, esa meditación de la Virgen Santa. Yo pensaba que esa meditación pues era el cielo de mi cielo. Lo que yo esperaba cuando llegara al cielo pues no era más que eso, ver a la Santísima Virgen y verla con esa alegría, con esa virtud, tanta belleza y tanta virtud juntas. Estaba yo con tanta paz y con tanto consuelo y mi ángel me arrebató de nuevo.
Y la escena cambió, de golpe, se puso intensa, era de noche, la luna estaba en el cielo, como media luna, con una sonrisa de tan trágica macabra. Había mucho silencio en esa noche, pero no era un silencio pacífico, no transmitía tranquilidad, era más bien el suspenso que antecede a alguna calamidad, a alguna tragedia. Y estaba fuera de una casa, y de esa casa vi salir apresuradamente, primero un hombre, luego una niña, la mujer de la meditación anterior. Pero qué cambio era el rostro, ya no había esa paz y esa alegría tranquila, ahora había miedo, ya no había el color rojo en sus mejillas encendido por el trabajo, estaba la palidez del miedo, sus labios apretados por la angustia, y contra su pecho oprimía lo que parecía un tesoro. Era un niño de unos 2 meses. Era el niño Jesús, que tenía muy arropado, hacía mucho frío. Y caminaban apresuradamente, pero al mismo tiempo como cuidando los pasos, como si de un paso en falso dependiera la vida o la muerte. Sí, la muerte había decidido visitar la pequeña aldea de Belén. Herodes el Grande, por envidia, por celos y por su crueldad inagotable, había decidido matar a todos los niños de la Judea menores de 2 años. Y un ángel se le aparece a San José y le dice: vete, huye, toma a la mujer y al niño y huye a Egipto. A ese Egipto pagano, que no tenía la religión verdadera, sino los ídolos. A ese Egipto que tenía su idioma bien distinto del hebreo y el cual ellos no conocían. A ese Egipto en el cual no conocían a nadie. A ese Egipto al que no podían llevar sus herramientas de trabajo, pues estaban en Nazaret y ellos estaban en Belén. A ese Egipto que no sabían cuánto tiempo deberían habitarlo. A ese Egipto debió huir San José, la Virgen y el Niño Dios por la maldad de los malos, por esa crueldad de Herodes, por esos celos ridículos que lo mortalizaron. Y mientras yo veía esta escena, mientras yo veía que el mundo pasaba ante mis ojos, mi ángel me dijo: ¿estás viendo la tercera llave del cielo? ¿La muerte?, pregunté, un poco asustado. También la muerte podría serlo, si Dios así lo quisiera. Yo entendí menos que antes. Esperé a que mi misterioso guía se explicara, ni siquiera sabía qué preguntar. Hay muchos males en el mundo, prosiguió mi ángel. Hay muchos males en el mundo que Dios no quiere. Que los que quieren, esos son los malos. Dios no los quiere. Y si Dios no los quiere, ¿por qué no los elimina?, pregunté de corazón. Ah, no los quiere, pero los permite. Y los permite por amor. Los permite por amor, me dijo mirando como al infinito, perdido en su meditación. Yo pensaba. Y prosiguió mi ángel: Dios con los males saca muchos bienes. Para empezar, Dios con esos males que permite, con esos sufrimientos que los malos producen a los buenos, Dios con esos sufrimientos educa a las almas criadas entre algodones y a las cuales Él satisface todos sus caprichos, pues se vuelven caprichosas, superficiales, egoístas y casi diría crueles. Las almas a las cuales Dios hace sufrir, les hace conocer el sufrimiento, les hace vivir en el sufrimiento, pues son muy distintas y muy hermosas, se vuelven profundas, se vuelven generosas, y sobre todo se vuelven compasivas del dolor del prójimo. Dios educa, Dios sabe, como el artista sabe tallar el mármol,
Dios sabe recortar de nuestras almas todo aquello que no conviene para nosotros. Y lo hace sobre todo a través del sufrimiento, a través de la cruz del sufrimiento. Se ve que mi ángel me había iluminado, pues he visto con claridad ante mis ojos multitudes de niños consentidos, niños caprichosos, pequeños tiranos del hogar que se vuelven egoístas, que jamás piensan en el prójimo, que creen que ellos solos son los que existen en el mundo y que todo lo que quieren se les debe dar. Sí, claro, Dios como Padre bondadoso sabe cortar lo que debe cortar y dar lo que conviene dar. Yo estaba en esa meditación cuando mi ángel prosiguió, interrumpiéndome o comentando, como siempre. Dios no solo educa con los sufrimientos, sino que también sabe castigar. No es el caso de la Virgen Santa ni de la Sagrada Familia, por supuesto que no. Pero ¿cuántos pecadores hay en esta tierra, llenos de pecados de su vida pasada, que deben expurgar? Claro, se le han perdonado, pero su purgatorio lo tienen que pagar, claro. Y Dios, como Padre bondadoso, pues le da la posibilidad a esas almas, y a ti también, de pagar en esta vida a bajo costo y rápido, entre comillas, lo que en el purgatorio debiéramos pagar, pues largo y duro. Largo y duro. Dios le da a las almas en esta tierra, a través de esta cruz del sufrimiento, la llave del cielo. Llave que si no aceptan y agarran en esta vida, pues tendrán que forjarla en el fuego del purgatorio. Yo pensaba para mis adentros, pues qué bien que está, qué buen negocio, evitar el purgatorio. Nada mal. Y mi ángel prosiguió, pero nunca olvides que si Dios con el sufrimiento sabe educar y sabe castigar como Padre bondadoso, pues mucho más útil le es para salvar a las almas. Tienes ante los ojos y en tu memoria, de seguro, muchos hombres a quienes todo le ha ido bien en esta vida, hombres que poco y nada se recuerdan de Dios, hombres que poco y nada se recuerdan que tienen un alma que salvar, pues que la materia les ha tratado tan bien. Esos hombres, cuando se les quitan los bienes de esta tierra, cuando una enfermedad toca su cuerpo, cuando una llaga los atormenta, esos hombres recuerdan que hay un Dios y hay un alma, que el mundo es polvo y pasa, que a la hora de la muerte nadie se lleva nada. Esos hombres se encuentran, como por casualidad, en el sufrimiento, la salvación de sus almas. Sin eso Dios perdería esa multitud de almas. Recuérdalo siempre, Dios con el sufrimiento educa a sus hijos, los embellece en virtudes, los castiga también por sus pecados, pero sobre todo, como Padre amoroso y bondadoso, los salva. Eso está muy bien, dije yo, pero no sé si realmente todos los sufrimientos uno puede saber por qué Dios los da. No se trata de saber cuál es el fin que Dios pone a esos sufrimientos, no. Se trata de confiar en su omnipotencia de Padre, en su sabiduría de gran educador y abandonarse totalmente a su amor. Abandonarse totalmente a su amor. Que si Dios lo manda, Él sabe por qué y ciertamente nos hace bien. Pero hay una condición. Porque yo he visto muchas almas que sufren y en vez de acercarse a Dios se alejan. La cruz que salva es la cruz que lleva a Cristo,
clavado en ella. Nuestro sufrimiento salva, sí, pero si se sufre con Cristo, se sufre por Cristo, si uno se abandona a esa cruz por amor, ciertamente. Sin haberme dado cuenta, estaba yo con los ojos cerrados, casi llorando, meditando en estas verdades, cuando mi ángel me interrumpió nuevamente. Mira, me dijo, alza la vista y verás las 3 cruces con las cuales Dios quiere salvar a la humanidad. Y levanté la vista y vi una como montaña que tenía 3 grandes cruces, grandes realmente, ásperas, duras, pesadas. Ahí tiene las 3 cruces, la cruz del deber de Estado, bien cumplido, la cruz de la caridad fraterna, la paciencia sobre todo con el prójimo, y la cruz de los sufrimientos que Dios permite para la salvación de las almas. Ahí las tienes, tómalas. Confieso que sentí escalofríos y no me decidía, no me determinaba a emprender tamaña obra, y asustado le dije, no puedo, son muy grandes. Es cierto, me dijo, son grandes y son pesadas, y nadie que no acuda a la oración podrá jamás levantar ni la menor astilla de ellas. Pero aquel que acude a la oración, aquel que acude al Señor que dijo, sin mí no podéis nada, aquel que acude a Él, lo puede todo. Todo lo puedo en aquel que me conforta, dijo San Pablo. Y recé interiormente para que me dieran ganas de levantar esas cruces ásperas, pesadas, duras, que veía ante mi mirada. Y para ganar tiempo se me ocurrió decirle a mi ángel, hay algo que yo no entiendo, porque yo he visto las cerraduras de la puerta del cielo y son pequeñas. ¿Cómo entonces esas 3 cruces inmensas van a abrir esa puerta y esa cerradura tan pequeña? Tómalas y verás. No me quedó más preguntas para escapar, y resignado y con miedo, pero obedeciendo a la orden de mi ángel, me atreví a tomar la primera, la cruz del deber de Estado bien cumplido. ¿Y cuál no fue mi sorpresa cuando al tomarla, esa cruz que se me hacía tan pesada y tan áspera, pues fue reduciendo su tamaño, a tal punto que casi cabía en mi bolsillo, pequeñita. Y ahí entendí que sí podía ser llave del cielo. Lo que no entendí es por qué se había encogido. Y miré a mi ángel como buscando respuesta, y me miró sonriendo y me dijo, esas cruces que de lejos parecen tan pesadas, si se toman con valor y con la oración, pues se hacen chiquitas, pequeñas y livianas. Y me atreví a tomar entonces la segunda, la cruz de la caridad. Y con alegría vi que ocurría lo mismo, que se empequeñecía, que era fácil para aquel que se entregaba. Y tomé la tercera, la de los sufrimientos que Dios me enviaba. Y ya con alegría incontenible, con ansiedad, pues que me empujaba, que me arrastraba, me acerqué corriendo a esa puerta del cielo, olvidándome casi de mi ángel de la guarda. ¿Cuál no fue mi tristeza al despertarme en la cama? Con unas ganas de llorar que no les digo, pensando en esa visión que se me escapaba detrás de la puerta del cielo, la Virgen Santa, que yo quería ver de nuevo. Lo único que encontré para consolarme fue pensar, un día, si me porto bien y cumplo esto que me han revelado, un día la veré de nuevo. Ave María Purísima, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.